La periodista Valentina Alasraqui, encargada de cubrir la fuente del Vaticano, presentó su nuevo libro Juan Pablo, el santo que conquistó el corazón del mundo. En conocido hotel de Tuxpan, Veracruz, por segunda vez, a invitación del exdiputado federal Miguel Martín López, la autora de varios libros, se reunió con un público interesado en conocer la vida y obra de quien recientemente fue santificado. Del mundo de Costa Rica, y me gustaría saber durante todo su trayecto que tuvo con Juan Pablo II, ¿cuál fue la experiencia más? Juan Pablo II te mencionaba como la jefa. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué la jefa? Porque yo llegué a ser presidenta del Club de Corresponsales Extranjeros y cumplimos 75 años la asociación y yo lo invité a que viniera a visitarnos y él aceptó. Y entonces, a partir de ese momento, el hecho de que yo fuera presidenta de los corresponsales lo asoció como si yo fuera la jefa de los corresponsales, que no era cierto, no tenía nada que ver, pero entonces a partir de ese momento me empezó a llamar la jefa. Cuando Jacobo Zabludovsky te encarga tu primer tarea, entrevistar a Juan Pablo II, ¿fue difícil para ti? Sí, claro, porque pues ningún papa había dado una entrevista, entonces yo pensé que me iban a correr porque no lo iba a lograr y lo único que se me ocurrió es esconderme y llevarle el famoso sombrero. Ajá. Y ya luego pues le metí el micrófono, ¿no? Y el papa contestó, pero no fue nada de Pulitzer, digo, era solo que por primera vez pues un papa tuvo un micrófono enfrente y pues dijo que estaba muy ilusionado de viajar a México, que se encomendaba a la Virgen de Guadalupe, en fin, nada trascendental para la historia del periodismo, pero por lo menos fue la primera vez que se le puso un micrófono al papa, ¿no? Un sombrero. Y no me corrieron y le dimos el ¿Cuál ha tenido más éxito de todos? En nombre del amor, que fue el libro que escribí después de la muerte de Juan Pablo. Parece que eso, la verdad no lo sé, pero Planeta dice que fue éxito editorial. Después fue el más vendido. Yo creo que después de eso La Luz Eterna de Juan Pablo II, luego se vendió bien también México Siempre Fiel y bueno es el último, ¿no? ¿Qué lugares usted ha presentado? Hay en casi toda la República. Estaba viajando, bueno, en estos años prácticamente he viajado norte, sur, centro, en todas partes. Sociales del mundo de Costa Rica, y me gustaría saber durante todo su trayecto que tuvo con Juan Pablo II, ¿cuál fue la experiencia más bonita que marcó su corazón? La verdad es que es muy difícil detectar una, porque fueron como muchísimas. Desde el principio, digamos, cuando tenía casi como que entrevistarlo, me escondí con el famoso sombrero. Claro, ese es como el momento más divertido, digamos, porque fue el principio de toda esta historia, ¿no? Pero hubo muchísimos momentos, la verdad, momentos profesionales, momentos más familiares, de cercanía. Entonces, me es muy difícil, digamos, encontrar un solo momento, ¿no? Yo creo que fueron muchos, sobre todo el cariño que él sabía transmitirte y la capacidad que tenía como para causarte una emoción, una conmoción. Yo creo que es difícil que hoy nos conmovamos por algo, ¿no? Pero él siempre tenía lo que siempre me llamó la atención era que era muy carismático por un lado, es decir, aunque lo hubieses visto 1000 veces, te impactaba, pero al mismo tiempo era como muy sencillo, muy humano, y te hacía sentir como si lo importante fueras tú, no solo conmigo, con todo el mundo. Entonces esa doble sensación era, por un lado te sentías como si fuera así el abuelito, el papá, el familiar tuyo muy cercano, y hasta como que te portabas de una forma no irreverente, pero claro, se notaba esa cercanía porque él era así, te daba pie para que tú fueras, digamos, no hay pieza, ¿no? Como se estilaba antes por un papa. Entonces es toda una serie de imágenes. Me pasó tocar un cumpleaños, por ejemplo, en el avión, y que me invitara a su cabina, o cada vez que íbamos a México, por ejemplo, yo tenía la obligación de entrevistarlo, y aunque él diera la rueda de prensa a todos los compañeros en ese viaje, pues mis jefes decían que tú no te bajas del avión sin una entrevista, digamos, exclusiva, ¿no? En su cabina. Entonces, cada vez que viajábamos a México, yo tenía que ir con el secretario y amenazaba con tirarme del avión, de que me iban a despedir. Que bueno, cada vez tenía que armar un tango así para que ellos luego me dejaran pasar. Entonces, claro, ya me conocían de sobra y decían, no queremos contar ahora con una tipa que se avienta, que abre la puerta ahí de la puerta de seguridad del avión y se avienta. Era toda la sensación que teníamos, y fue continua, era como una familia.
cuando volábamos con él no te sentías el asiento 6A. Éramos todos parte de algo, ¿no? Y sobre todo el hecho de ser mexicana, yo creo que fue la clave más importante de todas, porque como él se enamoró de México, al principio él no sabía cómo me llamaba. Entonces cuando al viaje siguiente a África me veía pues, correr detrás de él, así me identificaba, aparte porque no había mujeres en el avión papá, éramos 1 o 2 en ese entonces, y el pelo rojo es como bastante identificable. Entonces claro, él me veía y decía México, México, y luego ya con el tiempo me llamaba Valentina. Pero lo bonito de todo fue que como él quería tanto a México y no había otros periodistas mexicanos en el avión, a menos de cuando veníamos a México sí, había otros, pero cuando viajamos por el resto del mundo no. Entonces para él el verme en un viaje era como que los mexicanos lo estaban siguiendo. Entonces el cariño que él le tenía a los mexicanos de alguna manera me lo daba a mí. Y cuando yo veía y los mexicanos me veían a mí, el cariño que tenían a Juan Pablo me lo daban a mí, porque para ellos pues era como la persona más cercana que ellos conocían que estaba con Juan Pablo. Entonces yo creo que eso fue lo más bonito que me tocó, ¿no? Ese doble cariño que yo me encontraba en el medio, y la verdad creo que esa es una suerte única, porque no es lo de la fama, de la televisión, que apareces en la televisión y la gente te para y te pide el autógrafo, porque eso pues va y viene, ¿no? Dejas la televisión y ya nadie se acuerda de ti. No, es como el cariño, la parte humana, y lo que todo el mundo siempre me decía, es que qué envidia. Y yo todo el mundo le decía, sí, pero que sea de la buena, porque si no van a acabar conmigo y al cielo llego rápido. Y esto, sí, todos me decían, de envidia de la buena, claro, pero para todo el mundo, claro, yo era una sortuda, de que pues viajaba con el Papa y estaba siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero que lo iba acompañando. Entonces yo creo que es tantas cosas así que es muy difícil decir una sensación, una emoción, es más bien toda esta historia, una continuidad y este acercamiento al que yo le debo a México sobre todo, ¿no? Porque el hecho de que él se enamorara de México, pues la que salió ganando fui yo. ¿Quiere enviar un saludo a través del medio del Mundo TV de Costa Rica? Claro que estoy muy contenta de estar aquí, es la segunda vez y espero volver la tercera. Para Mundo TV, Omar Aguirre y Jorge Hernández.